El capítulo de hoy nace de una forma bastante curiosa. Hace unos días entré en una librería porque iba buscando una cosa muy concreta. Tenía claro lo que quería. Incluso sabía más o menos en qué estantería podía encontrarlo. Pero al final me pasó algo curioso. Algo que seguramente os habrá ocurrido alguna que otra vez. Entras en un establecimiento cualquiera, a por una cosa concreta, y terminas saliendo con otra completamente distinta. De hecho, ni siquiera me llevé lo que iba a buscar. Ya iré otro día. Lo que me traje fue una idea. O mejor dicho, más que una idea, era un recuerdo. Porque mientras hojeaba uno de aquellos de tantos libros, encontré una palabra que llevaba años sin escuchar. Y, sin saber muy bien por qué, mi cabeza de golpe hizo un viaje hacia atrás en el tiempo. No sé si a vosotros os pasa esto también, pero a veces una imagen, una frase o una palabra tienen esa capacidad de abrir una puerta que no recordabas que existía. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió aquel día. De repente me vi otra vez siendo un crío. Llegando a casa después de clase, dejando la mochila donde pillara, cogiendo algo para merendar y saliendo corriendo a buscar a los amigos que ya estarían esperándome en la calle. Era un ritual que se repetía prácticamente todos los días. A esas horas también se repetía otra escena cotidiana en el día a día. Después de dejar la mochila y coger el bocadillo de la merienda, abría la puerta de la calle y decía aquello de «ahora vengo», convencido de que iba a estar fuera 5 minutos, cuando en realidad podía desaparecer toda la tarde. Entonces, mi abuela se asomaba desde el comedor y me soltaba las recomendaciones de siempre. Que no me alejara demasiado, que tuviera cuidado, que mirara por dónde andaba y después de su última recomendación, pórtate bien, terminaba diciendo, no te vayas a encontrar con la 40 maula. Y es que durante años me pareció una expresión completamente normal. Lo curioso es que nunca me detuve demasiado a pensar qué era exactamente aquello que quería decir mi abuela. Supongo que cuando eres niño aceptas ciertas cosas sin hacer demasiadas preguntas. Hay palabras que forman parte del paisaje de tu infancia, de igual manera que lo son una plaza, una calle o una casa familiar. Siempre han estado ahí, y das por hecho que seguirán ahí para siempre. Sin embargo, aquella tarde, en la librería me di cuenta de que llevaba muchísimo tiempo sin escuchar aquel nombre. Y cuanto más pensaba en él, cuantas más vueltas le daba, más familiar me resultaba. Pero, ¿de qué narices me sonaba 40 maula? Y volví a mirar la portada. Y cuanto más miraba la portada de aquel libro, más me preguntaba, ¿quién o qué era realmente la 40 maula? Porque detrás de aquella advertencia que mi abuela repetía casi como una broma, debía existir alguna historia, algún origen, algún motivo por el que generaciones enteras habían pronunciado esa palabra antes que ella. Así que me llevé el libro. Lo empecé a mirar por encima, comenzó la curiosidad y empecé a tirar del hilo. Y cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que no estaba ante una simple leyenda para asustar a los niños, porque la 40 maula es una de esas figuras extrañas que parecen cambiar según quien la cuente, una criatura que nadie termina de describir de la misma manera y que, precisamente por eso, ha conseguido sobrevivir durante tanto tiempo. Esta noche quiero compartir con vosotros ese viaje. Un viaje que empezó en una librería, continuó en un recuerdo de infancia
y acabó llevándome hasta una de las leyendas más peculiares y desconocidas del folclore valenciano. Y cuando terminemos el capítulo, espero que todos tengamos un poco más claro quién era aquella misteriosa figura de la que mi abuela me advertía cada vez que salía a la calle. Porque ahora mismo, y en este instante, aún no sé quién o qué es. Y por eso estamos aquí esta noche. Hay monstruos que tienen un rostro definido. Criaturas que aparecen una y otra vez descritas de la misma manera por quienes aseguran haberlas visto. Porque existe una leyenda valenciana diferente. Una entidad tan extraña que nadie parece ponerse de acuerdo sobre su aspecto. Y por qué no decirlo, tampoco se ponen de acuerdo cómo nombrarlo. Cucamaula, Quicamaula, o como en Ontenient, que lo llaman Corantameula. Por ejemplo, algunos dicen que era una especie de gallina monstruosa con rasgos humanos. Otros hablan de un gato negro sobrenatural. Hay quien la describe como una bruja, y algunos aseguran que ni siquiera tenía una forma concreta. Esta noche vamos a recorrer los caminos de una de las leyendas más inquietantes y desconocidas del Levante español. ¿Y por qué no? También tiene su antigüedad. Rebuscando y rebuscando, nos podemos remontar hasta finales del siglo XVI, hacia el 1580 aproximadamente, en las inmediaciones de la localidad de Tibi, provincia de Alicante, durante la construcción del pantano. Esto únicamente significa que es el primer lugar donde, por ahora, hemos conseguido seguirle el rastro. Hay una pregunta que yo me hago y que os traslado vosotros también. ¿La Cuarantamaula nació en Tibi o simplemente se instaló allí? Porque son cosas muy distintas. Si el nombre fuera anterior a 1580, el pantano sería simplemente el escenario perfecto donde la criatura encontró un hogar. Una historia nacida entre cañaverales, pantanos, tejados oscuros y noches de viento. Esta es la historia de Cuarantamaula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a un kilómetro más de kilómetros y misterios. La Comunidad Valenciana posee un enorme patrimonio de leyendas populares. Historias transmitidas de generación en generación mucho antes de que existiera Internet, la televisión o incluso la radio. Relatos que se contaban junto al fuego, en las plazas, en las casas y especialmente a los niños. Muchas de estas criaturas tenían una función muy concreta: mantener alejados a los pequeños de los lugares peligrosos, evitar que salieran solos de noche, o simplemente corregir comportamientos considerados, podríamos decir que, inadecuados. Es el mismo origen que encontramos en figuras como el Coco, el hombre del saco o el Butoni valenciano. Pero la Cuarantamaula ocupa un lugar especial dentro de ese imaginario, porque mientras otras criaturas poseen una identidad clara, la Cuarantamaula parece escapar constantemente de cualquier definición. Y fue precisamente durante esa búsqueda cuando apareció algo que al principio parecía un simple detalle lingüístico,
Porque hasta ese momento yo estaba intentando averiguar qué era la Cuarantamaula. Buscaba descripciones, historias, leyendas, testimonios, pero de repente me encontré investigando una palabra. O mejor dicho, una parte de una palabra. Maula. Y cuanto más profundizaba en ella, más interesante parecía. Porque mientras la primera parte del nombre cambia según la zona donde se cuente la historia, la segunda permanece prácticamente intacta. 40 maula, 40 meula, cuca maula, kika maula. Los nombres cambian, pero la maula permanece. Y eso suele ser una señal importante. La palabra maula no nació con la Cuarantamaula. Existía mucho antes. De hecho, aparece documentada desde siglos. Aparecía ya en castellano, valenciano y en otras lenguas peninsulares. Tradicionalmente se utilizaba para referirse a una persona tramposa, embaucadora, de mala condición o incluso una persona poco fiable. En otras palabras, algo o alguien de quien convenía desconfiar. Pero la historia no termina ahí, porque siguiendo el rastro de esa palabra aparecen referencias todavía más antiguas. Algunas investigaciones la relacionan con el término árabe maula o maula, utilizado durante la época andalusí, para designar determinados vínculos de dependencia o protección. No significa que la Cuarantamaula sea una criatura de origen árabe, ni mucho menos, pero sí demuestra que la palabra maula llevaba siglos circulando por estas tierras antes de que aparecieran las primeras referencias conocidas a nuestra misteriosa criatura. Y eso abre una posibilidad fascinante. Quizá hemos estado mirando en la dirección equivocada. Quizá el secreto de la Cuarantamaula no esté en la criatura. Quizá esté en su nombre. Porque mientras investigaba me di cuenta de algo más. No he conseguido encontrar referencias antiguas a Cuarantamaula en diccionarios históricos. Tampoco a Cuarantameula, como dicen en Ontinient. Ni a Cucamaula, ni siquiera a Kikamaula. Sin embargo, la paráula maula sí aparece. Y aparece una y otra vez, como si fuese la única pieza del rompecabezas que ha permanecido inmóvil mientras todo lo demás cambiaba con el paso de los siglos. Y entonces surgió una nueva pregunta. Una pregunta que no esperaba encontrar cuando empecé esta investigación. ¿Y si la Cuarantamaula no fue originalmente el nombre de una criatura? ¿Y si primero fue una palabra, un apodo, una expresión popular, algo que con el tiempo acabó transformándose en leyenda? No tengo la respuesta. Todavía no. Pero cuanto más sigo el rastro de la Cuarantamaula, más tengo la sensación de que no estoy persiguiendo únicamente a un monstruo del folclore valenciano. Estoy persiguiendo una palabra que lleva siglos escondida entre la memoria de los pueblos. Su aspecto cambia según quien la cuente. Según el pueblo, según la comarca, según la época. Y precisamente ahí reside gran parte de su misterio. Los testimonios recogidos en la tradición oral valenciana muestran versiones muy distintas. En algunas zonas se hablaba de una criatura mitad humana y mitad gallina. Un ser cubierto de plumas, con largas patas, cuello alargado y un rostro imposible de clasificar entre lo animal y lo humano.
Una visión perturbadora que recuerda a las antiguas representaciones medievales de seres demoníacos. Y es que mientras hacía la investigación en muchos textos encontraba lo mismo: un origen demoníaco que los adultos usaban para asustar a los niños malcriados. En otras localidades, sin embargo, la cuarentamaula adoptaba la apariencia de un enorme gato negro. Un animal que aparecía de forma repentina en calles solitarias y desaparecía sin dejar rastro. También existen relatos donde se presenta como una especie de bruja nocturna, una presencia oscura capaz de desplazarse silenciosamente entre los tejados. Incluso algunas versiones la describen como una entidad cambiante, un ser capaz de adoptar distintas formas según la ocasión. Y quizá eso sea precisamente lo que la convierte en una leyenda tan fascinante. Porque no estamos ante un monstruo concreto. Estamos ante la personificación del miedo. Un miedo capaz de transformarse, de adaptarse, de convertirse en aquello que más teme quien lo observa. Uno de los lugares donde la leyenda alcanzó mayor fuerza es en el entorno del pantano de Tibi. El pantano de Tibi no es un lugar cualquiera. Construido a finales del siglo XVI, es una de las grandes obras hidráulicas históricas de España. Rodeado de montañas, barrancos, vegetación densa y extensos cañaverales. El escenario perfecto para que nacieran historias extrañas. Los habitantes de la zona contaban que durante determinadas noches podían escucharse sonidos inquietantes procedentes de los cañizos. Desde ruidos difíciles de identificar, golpes, crujidos y en algunas versiones algo parecido al sonido de cadenas arrastrándose. Cuando aquellos sonidos aparecían, muchos preferían permanecer en casa, atrancar puertas y ventanas sin ninguna intención de averiguar qué se ocultaba en la oscuridad. Según la tradición, era entonces cuando la cuarentamaula salía de su escondite, moviéndose entre las sombras, observando, esperando. Y es que se dice, se cuenta, se rumorea por la gente mayor de Tibi que cuando cae la noche y el viento baja desde el pantano, hay que hablar en voz baja, no por respeto, sino por prudencia, porque es entonces cuando el agua está negra y quieta, cuando la cuarentamaula sale a caminar. Nadie sabe qué forma tiene de verdad. Unos la han visto como un gato negro, grande como un perro, con los ojos amarillos brillando entre los cañaverales. Otros juran que es un caracol enorme, del tamaño de un niño, que deja un rastro húmedo y frío en los caminos. Y hay quien asegura que una noche sin luna vio algo peor, un ser mitad humano y mitad gallina, con un cuello largo y torcido, como si se lo hubiese roto 1000 veces y siguiera moviéndose igual. Pero todos coinciden en una cosa: antes de verla, se la oye. Un sonido seco, metálico, como cadenas arrastrándose por el suelo, como piedras golpeando las ventanas, como si algo caminara sin prisa
sabiendo que tarde o temprano te encontrará. Los abuelos del pueblo siempre advertían a los niños: si no vuelves a casa antes de que anochezca, la cuarentamaula te seguirá. Y no era una amenaza vacía, porque más de uno, volviendo tarde del molino o del campo, ha sentido un aliento frío en la nuca, o ha visto una sombra moverse entre los cañizares, demasiado alta para ser un animal, demasiado torcida para ser una persona. Cuentan que la criatura vive junto al pantano, donde el agua es más profunda y nadie se atreve a entrar. Allí, entre barro y raíces, tiene su guarida. Allí es donde arrastra sus cadenas. Allí espera. Y cuando alguien se acerca demasiado, cuando un caminante se confía, cuando un niño se aleja del pueblo, la cuarentamaula cambia de forma. Se hace pequeña o grande, rápida o lenta, según lo que necesite para acercarse sin ser vista. Dicen que no mata, que no habla, que solo te observa desde muy cerca, hasta que el miedo te obliga a correr. Y si corres, te sigue. Por eso, cuando el viento sopla desde el pantano y las ramas crujen como huesos viejos, los de Tibi cierran puertas y ventanas, no por superstición, no por costumbre, sino porque en noches como esta, junto a una hoguera, la cuarentamaula escucha. Y a veces, cuando alguien pronuncia su nombre, responde. Resulta fácil comprender cómo pudo surgir una leyenda así. Los pantanos y humedales generan multitud de sonidos difíciles de interpretar. El viento atravesando los cañaverales, las aves nocturnas, los movimientos de animales ocultos entre la vegetación, todo ello puede crear una atmósfera profundamente inquietante, especialmente en una época donde la oscuridad era mucho más intensa que la que conocemos hoy. Sin alumbrado público, sin carreteras iluminadas, sin contaminación lumínica por ninguna parte. La noche era realmente oscura y la imaginación encontraba espacio para trabajar. En la Vall d'Albaida, Ontinyent, capital de la comarca, donde a la cuarentamaula se la conoce más por Corantameula, también se cuentan estas historias, aunque cada vez menos, y para encontrar una me las vi y me las deseé. Pero encontré una, porque esto es Kilómetros y Misterios, y no os podía dejar con la miel en los labios, así que, entre todas las versiones que fui encontrando durante esta investigación, hubo una que me llamó especialmente la atención. No porque fuera la más antigua, ni porque fuera la más creíble, sino porque sonaba exactamente a esas historias que los mayores contaban cuando querían que los niños regresaran a casa antes de anochecer. Historias nacidas en una época en la que los caminos se hacían a pie, las masías seguían habitadas y la noche era mucho más oscura de lo que hoy podemos imaginar. Una de aquellas historias se contaba en la Vall d'Albaida y más o menos decía así. Dicen que en la Vall d'Albaida hubo un tiempo en que nadie quería quedarse fuera cuando caía la noche.
No era por ladrones, tampoco por lobos, sino por ella, la Quarantamaula. Porque en la Vall d'Albaida, aunque ahora la veáis tranquila, hubo un tiempo en que nadie caminaba solo al anochecer, ni por ladrones ni por lobos, sino por Quarantamaula. Dicen que vive entre los barrancos y los campos viejos, donde los almendros parecen dedos secos y las masías abandonadas respiran como si tuvieran pulmones. Y no pongáis esa cara. Yo tampoco sé qué forma tiene de verdad. Nadie lo sabe, porque no tiene una sola. Mira, os contaré lo que pasó aquella noche en la masía de la tía Carmeta, que en paz descanse. Estábamos allí los tres. Joanet, que siempre presumía de valiente. Marieta, que tenía más ojos que un gato. Y yo, que entonces era un crío y no sabía nada del mundo. Habíamos ido a buscar leña, porque la Carmeta decía que el invierno venía duro. Y ya sabéis cómo es la vall. Cuando el sol se esconde, parece que alguien apaga el cielo con un cubo. Pues bien, estábamos recogiendo ramas cuando Marieta se quedó quieta. No dijo nada, solo señaló hacia la higuera grande. Y allí, entre la sombra, vimos un gato negro. Pero no era un gato normal, no. Tenía el lomo arqueado como un arco de hierro. Y los ojos... ¡ay! Los ojos parecían dos brasas que no daban luz, solo calor. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que sonreía, como si nos conociera. Joanet, que era muy chulo, le tiró una piedra. Y el gato no huyó. No se movió. Solo cambió. El lomo se estiró, las patas se alargaron. El cuerpo se retorció como si estuviera hecho de humo. Y de pronto ya no era un gato. Era una mujer vieja, encorvada, con el pelo como paja quemada y las manos llenas de uñas largas. Una bruja, sí, pero no una bruja cualquiera. Una bruja que había sido un gato un segundo antes. Marieta gritó. Yo me quedé helado. Y Joanet, bueno, Joanet se quedó sin palabras por primera vez en su vida. La vieja nos miró, ladeó la cabeza y luego volvió a cambiar. El cuerpo se encogió, se cubrió de plumas oscuras, las piernas se hicieron huesudas y torcidas. ¿Y el cuello? ¡Ay, el cuello! Se estiró como una rama mojada, doblándose hacia un lado, luego hacia el otro, como si no tuviera huesos. Y la cara era mitad humana, mitad gallina, con un pico que no era pico y unos ojos que no eran de este mundo. Joanet salió corriendo. Marieta también. Yo no sé cómo, pero mis piernas me llevaron detrás de ellos. Y mientras corríamos, escuchábamos algo detrás. No eran pasos,
ni alas. Era algo húmedo arrastrándose, como si un caracol gigante nos siguiera, lento, pero seguro, dejando un rastro frío que se metía en los huesos. Cuando llegamos al pueblo, la Carmeta nos esperaba en la puerta. No preguntó qué había pasado. No hizo falta. Solo dijo: la Cuarentamaula os ha visto y cuando te ve una vez, te recuerda. Esa noche nadie durmió. Ni nosotros, ni la Carmeta, ni los perros del pueblo que aullaron hasta el amanecer. Y desde entonces, cada vez que paso por la Baida Albaida al caer la tarde, noto algo detrás de mí. No la veo, no la oigo, pero la siento, como si aquella vieja, aquel gato, aquella gallina humana, aquel caracol monstruoso fueran la misma cosa, la misma sombra, el mismo miedo con 1000 caras. Y ahora, vosotros que estáis aquí junto al fuego, no miréis demasiado rato hacia el bosque, porque dicen que la Cuarentamaula se acerca cuando alguien la recuerda. Y esta noche la hemos recordado mucho. Bonita historia, ¿verdad? Ahora, sin embargo, reducir la leyenda únicamente a una explicación racional quizás sea simplificar demasiado. Porque la Cuarentamaula comparte características con numerosas entidades presentes en el folclore europeo. No solo en el folclore, porque si dirigimos la mirada y nos fijamos en los pequeños detalles que esconden algunas construcciones, en capiteles, por ejemplo, o incluso en las arquivoltas, encontramos bestiarios alucinantes. Pero eso es más de las construcciones del románico, y estaríamos hablando de sus inicios a finales del siglo X hasta las primeras décadas del siglo XIII, que ya sería el románico tardío. A mí estas construcciones, estas decoraciones, mejor dicho, me siguen dejando fascinado. Me quedo embobado mirándolas. La pena verdadera es que ya no sabemos leer esas imágenes. Y es que a día de hoy yo sigo pensando que escondían algún mensaje. Un cuento quizás, una leyenda, ¿por qué no? Puede que incluso una advertencia, más que creer que fuesen pura imaginación del cantero. Seres híbridos, mitad humanos y mitad animales, criaturas asociadas al caos, a la oscuridad y a los límites entre el mundo conocido y lo desconocido. En la Edad Media, las representaciones demoníacas recurrían constantemente a mezclas imposibles de formas humanas y animales. Era una manera de simbolizar aquello que escapaba al orden natural. Aquello no debía existir. Y la Cuarentamaula encaja perfectamente en ese patrón. Pero existe otro detalle particularmente interesante. Algunas versiones de la leyenda ni siquiera hablan de encuentros visuales. No describen apariciones, tampoco describen criaturas. Describen fenómenos. Ruidos en los tejados, golpes durante la noche, piedras lanzadas contra ventanas, pasos en las casas, presencias invisibles que parecen observar desde la oscuridad. Este aspecto acerca la historia a otros fenómenos tradicionales que hoy asociaríamos con casos de poltergeist o actividad paranormal. Como si la Cuarentamaula pudiera manifestarse sin necesidad de mostrar un cuerpo físico. Como si fuese una presencia antes que una criatura. Y quizá por eso ha sobrevivido durante tanto tiempo, porque nunca estuvo limitada por una forma concreta.
No podía ser desmentida fácilmente, no podía ser descrita de manera definitiva. Siempre podía adoptar un nuevo rostro, una nueva presencia, una nueva historia. Al final, cuando observamos todas las versiones juntas, surge una pregunta inevitable. ¿Existió realmente la Cuarantamaula como una criatura específica? ¿O estamos ante algo mucho más antiguo? ¿Un recipiente donde cada generación depositó sus propios temores? Temores como el miedo a la oscuridad, el miedo a los pantanos, ese miedo a animales desconocidos, el miedo a los demonios, el miedo a aquello que se mueve en la noche cuando nadie está mirando. Quizá la verdadera fuerza de esa leyenda no resida en lo que era, sino en lo que representaba, porque los monstruos más duraderos no siempre son los que tienen garras, ni colmillos y tampoco alas. A veces son aquellos que cada persona imagina de una forma distinta. Aquellos que nunca terminan de mostrarse por completo. Aquellos que permanecen ocultos junto al borde de la luz. Y tal vez por eso, siglos después, la Cuarantamaula sigue viva, esperando entre los cañaverales, entre los tejados, o quizá únicamente dentro de nuestra propia imaginación. Y recuerda, si alguna noche escuchas pasos sobre el tejado cuando todo parece en silencio, quizá no sea mejor mirar por la ventana. Tengo que decir que para reconstruir el rastro de la Cuarantamaula fue necesario acudir a dos de las obras más importantes sobre el folclore valenciano contemporáneo. La primera fue Llegendes del Sud, del 2005, del escritor e investigador Joan Borja, una recopilación de leyendas y tradiciones orales del sur valenciano que conserva algunas de las referencias más valiosas sobre esta misteriosa criatura. Gracias a este trabajo sabemos que en localidades como Tibi, la Cuarantamaula formaba parte del imaginario popular y que su figura estaba asociada a los cañaverales y a los alrededores del histórico pantano. La segunda fuente fundamental fue Màgia per un poble, Guía de creences y criatures màgiques valencianes, del 2008, de Francesc Gisbert. Esta obra reúne y ordena buena parte de los seres fantásticos que han habitado la tradición oral valenciana durante generaciones. En sus páginas, la Cuarantamaula aparece junto a otras criaturas legendarias, permitiendo comprender que no se trata de un caso aislado, sino de una figura integrada en un complejo universo de espantacriaturas, apariciones y seres híbridos que poblaron la imaginación colectiva de numerosos pueblos valencianos. Ambas obras han sobrevivido... Ay, madre mía, cómo estoy. Ambas obras han servido como punto de partida para esta investigación. Aparte de ellas, hemos podido confirmar la existencia de distintas variantes del nombre, como Cuarantamaula, documentada en Ontinyent, o Cuarantamaula en Tibi, y abrir nuevas líneas de búsqueda para localizar el origen geográfico de otras denominaciones menos conocidas, como Cucamaula o Quicamaula. En cierto modo, seguir el rastro de estos nombres es también seguir el camino por el que las leyendas viajan de pueblo en pueblo, transformándose con cada generación que las contaba. Y hubo un momento durante esta investigación en la que me di cuenta de algo bastante curioso. Llevaba días buscando referencias, nombres, variantes, historias, intentando averiguar qué era exactamente la Cuarantamaula. Y entonces recordé una cosa. Yo no había empezado esta búsqueda porque creía especialmente en monstruos. La había empezado por una palabra, una simple palabra. Una palabra que escuchaba de niño y que había permanecido escondida durante años en algún rincón de mi memoria.
Y de repente entendí que quizá eso era precisamente la Cuarantamaula. No era una criatura, tampoco una aparición, ni siquiera un demonio, sino una palabra que ha conseguido sobrevivir durante siglos porque alguien se la contó a otro alguien. Y ese alguien volvió a contarla después, y así una generación tras otra. Y si algo me queda cada vez más claro es que, más allá del nombre o de la forma que pudiera tener, la Cuarantamaula cumplía exactamente la misma función que tantas otras criaturas del folclore: conseguir que nadie se alejara demasiado cuando caía la noche. Y si de todo el capítulo me tengo que quedar con algo, te diré que la Cuarantamaula escucha, oye, sabe que estamos hablando de ella y esta noche hemos hablado mucho de ella. Soy David Alventosa y este ha sido el recorrido por hoy de Kilómetros y Misterios. Si llegaste hasta el final y te ha gustado el capítulo, no tengo que explicarte cómo funciona el algoritmo, ¿verdad? Un corazoncito, un comentario, compartir el programa o suscribirte ayuda muchísimo más de lo que parece a que Kilómetros y Misterios siga llegando 1 kilómetro más cerca de otra gente. Y si además quieres apoyar el proyecto desde la pestaña Fans en iVoox, pues para que esto siga creciendo, pues también puedes hacerlo. Y si no, chico, pues que tampoco pasa nada. Que igualmente, muchas gracias, muchísimas gracias por estar al otro lado y haber recorrido conmigo 1 kilómetro más de Kilómetros y Misterios. Kilómetros y misterios. Kilómetros y misterios. En la noche al volante. Carreteras sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte. Y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos. Sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.